Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse. Ani y yo les damos la más cordial bienvenida a esta plática en la que vamos a platicar un poquito acerca de cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de los seguros de vida aquí en Canadá. Muchos hemos tenido la oportunidad de tener seguros en nuestros países o incluso tenemos seguros aquí en Canadá. Sin embargo, pues ni siquiera sabemos cómo funcionan o no sabemos si el producto que yo contraté en su momento es la mejor opción. Entonces, para eso estamos aquí, para platicarles un poquito acerca de cuáles son las ventajas de los productos que existen aquí en Canadá, cuáles son las desventajas y también que ustedes ubiquen si el producto que ustedes tienen pues es el adecuado para ustedes. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Jessica Mendicuti, ya conozco a la mayoría de ustedes, me da mucho gusto que se hayan podido conectar. Y bueno, soy asesor de seguros, desarrollador de seguros y también me dedico a la parte de reclutamiento de seguros. Tengo experiencia en esto desde ya hace 20 años en sistema financiero, tanto en bancos como en aseguradoras. Y bueno, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Al final vamos a tener una sección de preguntas, entonces me gustaría que si les van saliendo dudas, las vayan escribiendo ahí en el chat y al finalizar leemos todas y si alguien más quiere abrir su micrófono y preguntar por ahí, también se puede hacer. Nada más vamos a dar esta parte hasta el final porque muchas veces las preguntas se resuelven pues sobre la marcha de lo que va la reunión. Entonces, bueno, la primera parte que quiero platicarles es acerca del funcionamiento de los seguros de vida en Canadá. Como les decía, cuáles son las ventajas y desventajas. Y muchas veces no conocemos que un seguro de vida otorga diferentes ventajas, no solamente la protección en caso de fallecimiento. Y bueno, si yo me fuera a hablar de la parte técnica, es decir, de lo que me dice la ley, que es un seguro, diríamos que es un contrato entre el titular de una póliza de seguro y un asegurador, donde el asegurador se compromete a pagar a un beneficiario designado una suma de dinero en caso de fallecimiento de la persona asegurada. Eso es lo que a mí me dice la ley, ¿no? Pero si yo me voy a un análisis como más personal, un seguro de vida para lo que me sirve es para protegerme en caso de que un acontecimiento llegara a ocurrir. Todos sabemos que en algún momento, pues desafortunadamente vamos a fallecer. Sin embargo, no sabemos cuándo va a ocurrir esto. Y cuando yo tomo la decisión de contratar un seguro de vida, pues lo estoy haciendo ¿por qué? Porque tengo preocupación, porque tengo a lo mejor algún dependiente económico, tengo hijos, estoy apoyando a mis papás, estoy apoyando a algún familiar. Entonces, no solamente eso, también muchas veces contrato el seguro porque quiero protegerme a mí mismo en cuanto a mi salud, en cuanto a alguna discapacidad, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero si yo pudiera resumir para mí qué significa un seguro de vida, es un acto de amor hacia alguna persona o hacia mí mismo, como les decía, porque muchas veces un seguro de vida lo contrato para protegerme a mí mismo. Y bueno, algo también que me vino a la mente ahorita y quiero compartirles es, he tenido la oportunidad de sentarme con muchísimas personas y recuerdo que en algún momento una persona me dijo, oye, ¿sabes qué? No me gustaría tener un seguro de vida porque pues no tengo a quién dejárselo, ¿no? O sea, no tengo a quién dejárselo, no tengo hijos, tengo una esposa, pero ella es totalmente independiente, no depende de mí, al contrario, yo dependo más de ella. Entonces, un seguro de vida, como les decía, no estamos hablando únicamente de una protección por fallecimiento, sino de protegerte a ti mismo y de protegerte hacia tu futuro también. Entonces, déjenme lo voy a avanzar aquí, que ya se me trabó la cosa esta. Ahí va. La tecnología no quiere. Ahí va, ahí va. Listo. Entonces, bueno, en el pasado, los seguros de vida, nosotros pues los ubicábamos como más que un seguro de vida, los ubicábamos como un seguro de muerte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a contratar algo para resarcir un hueco económico. Ah, eso también es algo que me gustaría platicarles. Cuando yo contrato un seguro de vida, lo que estoy haciendo es resarciendo el daño económico que yo estoy ocasionando a una tercera persona. Yo soy proveedor de ingresos en mi casa y voy a ser proveedor de ingresos en mi casa por mucho tiempo. Hay personas que, pues, el gasto de la casa lo llevan al 100%. Hay otras que comparten los gastos con su pareja, 50-50, 40-60, va variando, ¿no? El caso es que si yo llego a faltar, estoy afectando económicamente a otra persona. No solamente hay un vacío en la parte emocional
en la parte moral, sino también cuando yo falto, estoy afectando el bolsillo de una persona. Entonces, si ya lo vemos fríamente, también estoy afectando en dinero a la persona. ¿Por qué? Porque yo de aquí a mi edad de esperanza de vida, que aquí en Canadá está entre los 82, 85 años más o menos, yo sé que tendría que haber generado ingresos, pues por lo menos hasta los 65 años. Entonces, al ocasionar, o no al ocasionar, al producirse una muerte prematura, yo dejo de generar todos esos ingresos. Entonces, es importante que yo pueda visualizar que un seguro de vida es para resarcir un daño económico que yo estoy ocasionando a una persona, ¿no? En este caso puede ser mi esposa, pueden ser mis hijos, pueden ser mis papás, etcétera. Y bueno, les decía, en el pasado los seguros solamente eran en caso de fallecimiento, solo te cubrían eso. Esto es, la persona fallece, se paga la suma asegurada. Fíjense que algo curioso que también me gusta mucho platicarles es el origen del seguro en la historia, tiene muchísimos años la historia del seguro, pero se generó protegiéndose en la antigüedad toda una sociedad, vamos a hablarle a todo un pueblito, protegía a la persona que perdía a su esposo, por ejemplo, ¿no? El esposo era un guerrero, se iba a la guerra, lo mataban y toda la sociedad se hacía cargo de proteger a la familia, es decir, proveerles recursos, comida, alimentación. Ese fue el origen de los seguros y ya se empezaban a hacer ese tipo de mutualidades que se les llamaba. Después, hablando un poquito más acerca de los seguros, los primeros seguros que se dieron que surgieron fueron los seguros marítimos. Estos seguros marítimos, ¿qué es lo que hacían? Pues protegían la embarcación, ¿no? Porque cuando en el pasado salía una embarcación al mar, literal le echaban la bendición de que fuera a llegar con bien al otro lado. Y si no llegaba al otro lado, pues se perdía no solamente la nave, sino el contenido de esas naves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se causaba una grave afectación a la persona, tanto al dueño del barco como al dueño de las mercancías. Así que empezaron a hacer apuestas. Es decir, había ciertas personas inteligentemente se dieron cuenta de la preocupación de los navieros y empezaron a hacer apuestas. Yo te apuesto que el barco sí llega, no, pues yo apuesto que el barco no llega. Y así empezaron a correr las apuestas en una taberna, literal, la taberna de Lloyd, que fue la primera aseguradora a nivel mundial. Y al final, digo, todo esto se los platico para entender el concepto del seguro. El seguro hoy día sigue siendo una apuesta, es una apuesta sobre la vida. Incluso en Inglaterra hubo un momento en el que el seguro se llegó a prohibir porque se consideraba un negocio inmoral, porque estabas apostando sobre la vida de las personas. Y hoy día sigue siendo lo mismo. Yo voy a una aseguradora y le digo a las, o sea, no se lo voy a decir así abiertamente, ¿no? Pero lo que yo estoy haciendo es si yo voy como cliente a una aseguradora, estoy apostándole a la aseguradora que yo me voy a morir. Y le digo, aseguradora, siento que este año sí te me voy, ¿no? Entonces necesito que me protejas. ¿Por qué? Porque tengo muchos gastos, tengo familia, tengo hijos. Entonces te voy a dar, no sé, $1,000 para que tú me protejas a mí. Y la aseguradora dice, a ver, vamos a revisar tu cuestionario médico. No, pues yo veo que estás bien. O sea, la verdad es que las posibilidades de tu fallecimiento son muy pocas. Entonces yo te voy a apostar $500,000 a que no te mueres. Entonces la apuesta, ellos están apostando $500,000 por mi vida y yo estoy apostando 1,000 al año, ¿no? Entonces, si a mí me llega a pasar algo este año, pues gané la apuesta, ¿no? Perdí la vida, pero gané la apuesta. Y si no me pasa nada, la aseguradora es quien está ganando la apuesta. ¿Por qué? Porque yo le pagué $1,000 y la apuesta no se pagó. Entonces, antes las aseguradoras funcionaban solamente en tema de fallecimiento, ahora las apuestas ya son más bonitas porque no solamente cubren el tema del fallecimiento, sino también te permiten ahorrar. Hay muchos seguros que te permiten ahorrar con una suma asegurada garantizada y hay otros que te permiten ahorrar con un rendimiento, no es una suma asegurada, perdón, con un rendimiento garantizado y hay otros que te permiten ahorrar con un rendimiento variable. Entonces, analizando un poco, existen dos tipos de personas. Existen las personas que piensan que no se van a morir y existen las personas que piensan que sí se pueden morir, ¿no? Que se pueden morir en cualquier momento. En ambos casos, estas personas necesitan protegerse. ¿Por qué? Porque el que piensa que no se va a morir, entonces está apostando a, oye, ¿sabes qué? Voy a vivir muchísimo tiempo, ¿no? Yo, en mi familia son muy longevos. Cada vez conocemos a más personas que viven pues arriba de los 80, 90 años, 100 años, etcétera.
Y hay otras personas que dicen, no, pues mi familia no tiene mucha esperanza de vida, han vivido 60, 70 años, entonces yo le apuesto, pues como que no voy a vivir mucho, pero sí le apuesto a ahorrar para alguna meta al corto plazo. En ambos casos, como les decía, una persona necesita estar protegida. ¿Por qué? Porque existen riesgos que impactan a las personas directamente. Uno de ellos, como les decía, es vivir mucho. El vivir mucho me refiero a que yo viva mucho más allá de mis ingresos. Es decir, yo estoy generando ingresos, a lo mejor a los 60, 65 años me retiro y a partir de ahí empiezo a vivir de lo, ya sea lo que me dé el gobierno o ya sea de mis propios ahorros. Y si yo soy una de las personas que pienso que no me voy a morir y que voy a vivir mucho tiempo, entonces si me retiro a los 65, vamos a poner a los 60 años para hacer la cuenta más rápida para mí, ¿verdad? Me retiro a los 60 años y mi esperanza de vida es a los 85, debo de tener considerado que voy a vivir 25 años después de mi retiro. Y esos 25 años van a seguir llegando gastos, va a seguir llegando la luz, va a seguir llegando el teléfono, va a seguir llegando el gas, van a seguir llegando la necesidad de cubrir medicamentos. Incluso puede ser que yo necesite un cuidador o necesite moverme de mi casa porque yo ya no me puedo desplazar fácilmente. Vamos a hablar de que esto ya estamos hablando de 85, 90 años en el mejor de los casos. Y yo necesito un lugar para pasar mis últimos momentos, ¿no? O si soy una persona que pienso que en mi retiro voy a estar viajando, pues necesito acumular dinero suficiente no solo para vivir esos 25, 30, 40 años después de mi retiro, sino también para darme la vida que yo quiero. Entonces, ese riesgo es el riesgo de vivir más que lo que vive mi dinero, ¿no? Otro riesgo es el que hemos estado hablando ahorita, que es vivir poco, y es esta parte de tu esperanza de vida era una, y por una enfermedad desafortunadamente, o por o un fallecimiento prematuro, pues se termina la vida antes. Otro riesgo al cual todas las personas estamos expuestos es la discapacidad, que también aquí es algo muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque tal vez, y eso lo escuché en alguna plática que fui en el pasado, cuando ocurre un fallecimiento, pues es algo muy fuerte para la familia. Pero dijo esta persona, y así se los voy a repetir textual, muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, la persona fallece y es triste, es doloroso, se deja un hueco económico en la familia, pero terminó ahí. Pero ¿qué pasa cuando sobreviene una discapacidad? Cuando hay una discapacidad, no solo se dejan de generar ingresos, sino se empiezan a generar gastos. Y una discapacidad puede ser a lo mejor algo muy sencillo, como una fractura, alguna enfermedad a corto plazo, pero también puede ser una enfermedad a largo plazo o una discapacidad permanente que no me permita seguir generando ingresos. Entonces, aquí me gustaría que ustedes se hicieran a ustedes mismos la pregunta, del dinero que yo tengo ahorrado en el banco o el dinero que yo tengo ahorrado en mis inversiones, ¿para cuánto tiempo les alcanzaría si ustedes hoy tuvieran una discapacidad? La mayoría de las personas a las que se los pregunto así directamente me dicen para un mes, 2 meses, o sea, en los mejores casos, para 6 meses, etcétera. La mayoría de las personas no tienen mucho dinero ahorrado. Entonces es súper importante que a lo mejor si no tienes a alguien en tu familia o no tienes una persona de la cual dependa al 100% de ti, tú sí dependes al 100% de ti. Entonces es importante que tengas una cobertura de discapacidad. Vayan analizando si ya tienen algún tipo de seguro, si tiene esta cobertura, porque es una de las coberturas más importantes. O sea, no solo el tema del fallecimiento, sino la de la discapacidad. Y bueno, otro riesgo al que estamos expuestos las personas es a vivir mal. El vivir mal me refiero a vivir todo el tiempo al día, no tener una planeación, no saber qué va a ser de mi futuro. ¿Por qué? Porque mis finanzas están patas para arriba, ¿no? Entonces yo no tengo tranquilidad, yo no tengo estabilidad económica. ¿Por qué? Porque no he sabido cómo organizar un plan que me permita vivir con tranquilidad y con una libertad financiera, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito de esto que les decía, también me gustaría que se preguntaran a ustedes mismos, ¿cómo afectaría a su familia y a ustedes mismos si sus ingresos llegaran a faltar? Y aquí hago también otra pausa, otro comentario. No solamente es importante que la persona que genere ingresos tenga protección, sino también la persona que es la responsable de los niños.
Si hablamos de que es una persona que es pareja, ¿no? El esposo se va a trabajar, la esposa se queda en casa. Si la esposa llegara a faltar, también causaría un hueco económico en la familia. ¿Por qué un hueco económico? ¿Por qué? Porque si ella falta, otra persona va a tener que hacerse responsable de los niños. ¿Y qué pasa si yo no tengo el dinero suficiente para poder pagar a un cuidador para los niños? Dependiendo de la edad de tus hijos, pero si los niños son muy pequeñitos, pues probablemente voy a necesitar una niñera, voy a necesitar mandarlo a un daycare, pero ¿qué pasa cuando sale de este lugar, no? O a lo mejor voy a tener que traer a una persona a lo mejor algún familiar que se haga cargo de los niños. Entonces, aquí ustedes piensen esa parte. Si ustedes todavía están en algún proceso migratorio, ¿cómo afectaría mi proceso migratorio si una de estas personas llegara a faltar, hablando de una pareja, o si soy la persona única, probablemente mi familia se va a tener que regresar al país de origen, pero sin recursos. Entonces, eso es muy importante que también ustedes lo analicen. Y bueno, ¿qué metas puedo lograr con un seguro? O sea, un seguro no solamente, como les decía, es en caso de fallecimiento, sino puedo ir logrando metas de forma paulatina. Por ejemplo, puedo comprar una casa. ¿Por qué? Porque ahorro a través de un seguro. Incluso existen seguros, que ahorita Ani va a hablar un poquito más acerca de los seguros, pero existen seguros que te pueden ayudar incluso como un sustento, como un colateral que puede presentarse para que la institución que te va a dar para el crédito, que te va a prestar para el crédito, te preste más solamente por tener dinero acumulado en ese seguro, que muchísimas personas no lo saben. O sea, un seguro te sirve para obtener préstamos también. ¿Qué otra meta puedo lograr aparte de comprar una casa? Pues puedo planear mi retiro, puedo planear la educación de mis hijos. Muchos de mis clientes que tienen hijos, afortunadamente, han contratado no solamente plan para retiro de ellos, sino plan para retiro de sus hijos. Imagínense una persona que tiene, no sé, mi hijo, ¿no? Mi hijo y mi hija tienen 13, 15 años. Si yo hubiera empezado a ahorrar desde chiquitos, les hubiera contratado un seguro desde, vamos a ponerle desde un año de nacidos. Al día lo pago por 10 años, lo pago hasta sus 10 años y de ahí es un regalo para el retiro de mis hijos. Cuando lleguen a sus 60, 65, 55 años, a lo mejor yo voy a pagar $10,000, $15,000 de ahorro, pero eso, como lo estoy haciendo también, no solo como ahorro, sino como inversión, a lo mejor van a tener 100, 200, $300,000. ¿Por qué? Porque el dinero va trabajando a través del tiempo. Entonces, esa es otra meta que también yo puedo lograr. Y bueno, lo que les había platicado, también protegerme de enfermedades y accidentes. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, aquí son algunas de las preguntas que me han hecho, que al final vemos qué otras preguntas les van surgiendo, pero estas son algunas preguntas que me han hecho algunos de mis clientes, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos principales? Para poder contratar un seguro, hay los requisitos básicos, ¿no? Que tengas un permiso válido en el país. Puede ser un permiso de trabajo, puede ser un permiso de estudio, puede ser tu residencia permanente, puede ser ciudadano, identificación, o sea, son los requisitos básicos, no te piden gran cosa. Pero lo más importante, que eso sí es importante, es una, que tengas dinero para contratarlo, dos, que tengas salud para contratarlo y tres, que tengas amor para contratarlo. Esas son las tres principales. Tanto a Ani como a mí, y estoy segura que a cualquier otro agente de seguro que ustedes le pregunten, ya alguna persona se acercó a ellos, porque nos pasa muy frecuentemente, se nos acercan cuando ya están enfermos. Personas que ya tienen cáncer y que vienen y nos buscan, hoy, ¿sabes qué? Me acaban de diagnosticar cáncer, me gustaría que me cubrieras. ¿Qué podemos hacer, no? Nosotros hacemos lo más posible para que sean asegurables, pero desafortunadamente, pues muchas veces ya no lo son. Hace como unas 3 semanas, se lo platiqué a Ani hace poquito, una chica me buscó desde el hospital para decirme que necesitaba un seguro para que le pagaran la cuenta del hospital. Entonces, recuerden, o sea, un seguro se compra con salud, o sea, no lo puedo comprar cuando yo ya tengo una enfermedad grave. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ese seguro fluya, pero es ver la parte del negocio. O sea, si yo veo una aseguradora como es un negocio, o sea, una aseguradora va a tomar riesgos que puede tomar. Es como, para ponérselos en un ejemplo más claro, en algo material. Yo tengo un coche, no lo aseguro, ¿no? Digo, no, no voy a asegurar mi coche porque yo manejo muy bien, manejo despacio, manejo con cuidado y pues mala suerte, yo sí manejo bien, pero me chocan. No choqué, me chocaron, ¿no?
Me chocan, se dan a la fuga y en ese momento yo hablo a la aseguradora y le digo, ¿y sabes qué? Necesito contratar un seguro porque me acaban de chocar. O sea, obviamente ya no te va a pagar. Es lo mismo con la vida. O sea, tú no puedes contratar un seguro cuando ya perdiste la salud o cuando perdiste la vida. Y bueno, ¿cuánto cuesta un seguro? Eso es depende. Dependiendo del tipo de seguro que tú quieras, porque hablando de un seguro que solamente te cubre en caso de fallecimiento, que ahorita va a platicar Ani acerca de eso, son súper baratos, menos de $3 al día te puede salir. Yo digo, a mí me está saliendo en $3, hay muchos, mucho más baratos, pero también si yo quiero que tenga un componente de ahorro, pues es dependiendo de tú cuánto quieras ahorrar. Pero lo que sí les puedo decir que el costo del seguro siempre va a ser más barato y más bajo que el costo de no tenerlo. Porque si tú no lo tienes, tú no lo pagas, pero alguien más va a pagar porque tú no lo tengas. Entonces, eso es también algo básico. ¿Cuántos necesito de seguro? También me he encontrado muchos casos aquí en Vancouver y también me pasaba mucho en México, que tienen casi todos la misma suma asegurada, ¿no? ¿Qué suma asegurada tienes? $250,000. ¿Por qué? Pues es un número que le gusta mucho a los agentes de seguros. Pero ¿cuál es la suma asegurada que tú realmente necesitas? No son $250,000, puede ser que sea más, puede ser que sea menos. ¿Cómo puedo saber qué suma asegurada es la que yo necesito dependiendo de tus ingresos? Para eso estamos nosotros, para ayudarte a hacer un análisis de cuál es tu suma asegurada ideal. ¿Para qué? Para que tú puedas reemplazar ese ingreso. Porque si yo le pregunto a cualquiera de sus familiares y les pregunto, oye, cuánto vale la vida de fulanito? Me va a decir, oye, no, pues no, o sea, la vida de mi esposo no tiene precio. Bueno, no tiene precio para nosotros como familia y como persona, pero la aseguradora sí le puede poner un valor y este valor va con base a los ingresos. Entonces es importante analizar cuál es tu suma asegurada y para cuánto tiempo te va a alcanzar la suma asegurada que actualmente tienes, ¿no? En caso de que fuera un fallecimiento a tu familia o en caso de una incapacidad. Y bueno, ¿qué pasa? Esa es una pregunta que me hacen comúnmente. Oye, ¿qué pasa si me regreso a mi país? Mucha gente que está en proceso, que está trabajando, que está como estudiante. ¿Qué pasa si yo me regreso a mi país? O incluso residentes que me dicen, oye, pero si yo me regreso a mi país, ¿me va a seguir cubriendo el seguro? Sí. O sea, si tú te regresas a tu país, el seguro sí te va a seguir cubriendo. ¿Por qué? Porque tú lo contrataste cuando estabas en Canadá. Entonces, ya sea que te regreses a tu país, te vayas a vivir a Japón, te vayas a vivir a donde tú quieras, el contrato se realizó en territorio canadiense y mientras tú lo sigas pagando o sigas ahorrando dentro del plan, va a seguir siendo válido. Y bueno, ¿qué tipo de seguro es mejor? También es otra pregunta que me hacen. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo este seguro. Dependiendo. O sea, todos los seguros son buenos. Más bien, aquí el análisis que hay que hacer es si el que tú tienes es el que tú necesitas. ¿Por qué? Porque en mi caso yo he tenido, bueno, actualmente tengo dos seguros de vida y son dos seguros diferentes y ya me urge contratar el tercero. ¿Por qué? Porque cada uno cubre necesidades diferentes. Hay algunos seguros que te sirven para cubrir necesidades de muy corto plazo y hay otros seguros que te sirven para cubrir pues necesidades de largo plazo. Y bueno, por último, ¿cuándo no paga el seguro? También eso me lo han preguntado muchas veces. Oye, sí, pero también hay momentos en los que las aseguradoras no pagan, ¿verdad? Pues sí, sí hay momentos en los que las aseguradoras no pagan. Y normalmente cuando no paga es cuando se contrató de forma fraudulenta. Por ejemplo, la persona ya tenía una enfermedad, lo que les acabo de decir, ¿no? Es una persona que tenía cáncer, se nos acerca y ¿sabes qué? No, no tengo nada, estoy súper sano, no tengo ningún problema. Y cuando fallece, pues fallece de esa enfermedad, ¿no? Entonces la aseguradora considera que es un fraude y en ese momento, pues no va a decidir no pagar. También un seguro no paga cuando el fallecimiento o la lesión, en caso de lesiones, se produjo de forma voluntaria. Yo me lo provoqué de forma voluntaria, entonces la aseguradora no va a pagar. O cuando yo estoy participando en un acto delictivo, por ejemplo, voy y asalto un banco y me dan chicharrón ahí en el banco, pues no te van a pagar. ¿Por qué? Porque estabas participando tú en un acto delictivo. Entonces, y otra causa por la que las aseguradoras no pagan, y esa es como que la más común por las que no pagan las aseguradoras, es porque tu seguro ya se había cancelado. Es súper importante que si ustedes tienen un seguro, vean que su seguro siga vigente. Porque en el tiempo que llevo trabajando en seguros, sí llegué a ver varios casos de personas que llegaban a reclamar a la aseguradora. Digo, reclamar es no que llegan a pelear, sino vengo a reclamar mi seguro
y se les negaba el pago del seguro. Y es muy triste porque ni siquiera era la persona, más bien eran los beneficiarios. Y cuando se les negaba era porque, ¿sabes qué? El contrato dejó de pagarse hace un año, hace 2 años, hace 3 años, y la persona, el familiar, se encontró la póliza en casa y pensaron que todavía tenían un seguro. Y la persona, cuando falleció, pues desafortunadamente ya lo había dejado de pagar y el contrato ya se había cancelado, ¿no? Entonces, esto de tener seguros, de tener ahorros, de tener responsabilidades con nuestras familias, requiere de ser, como lo puse por ahí en una notita, ¿no? Hábito, compromiso y disciplina. ¿Por qué? Porque, y siempre se los digo a mis clientes, o sea, a mí lo que menos quiero es que gastes dinero. A mí me gusta que mis clientes ganen dinero. Entonces, debes de tener muy buenos hábitos para poder estar pagando tu seguro, estar al pendiente de que se esté realizando. Nosotros como agentes también lo hacemos y estamos muy al pendiente de las pólizas, pero también como cliente tienes que estar muy al pendiente de que tu contrato se esté pagando correctamente, ¿no? Y bueno, hablando acerca de los beneficios que les platicaba, los seguros también te dan beneficios adicionales. Por ejemplo, te dan un ingreso por discapacidad. Discapacidad puede ser a corto plazo o puede ser una discapacidad a largo plazo. Una persona que se llega a lastimar en su trabajo o que se llega a enfermar y no puede seguir trabajando por cierto periodo de tiempo o de forma permanente, también tiene una cobertura por discapacidad que puede ir en base a tus ingresos o probablemente si tienes deudas en cuanto a tus deudas. Por otro lado, hay otra cobertura de enfermedades críticas. Enfermedades críticas normalmente cubre las principales enfermedades que son enfermedades graves. Si se llega a diagnosticar alguna de estas enfermedades, la aseguradora te da una cantidad de dinero que tú puedes haber contratado para poder, pues, hacer frente a ciertos gastos, ¿no? A lo mejor cosas que no me cubre mi MSP, a lo mejor porque no voy a tener la energía para cuidar a mi familia y necesito contratar a una niñera, una persona que cocine, una persona que me haga la limpieza. Eso es dinero en efectivo. Y estas enfermedades críticas, estamos hablando de enfermedades críticas, como puede ser a lo mejor un paro cardíaco, un derrame cerebral, cáncer y bueno, muchas otras enfermedades. Viene dentro de la póliza qué enfermedades sí te cubre y con mucho gusto lo podemos platicar más adelante. Y bueno, fallecimiento por muerte accidental o pérdidas orgánicas. Aquí en Canadá, yo le puse pérdidas orgánicas porque se ve bonito, pero realmente la cobertura es muerte accidental o desmembramiento. Es decir, cuando una persona desafortunadamente a causa de un accidente pierde, por ejemplo, una mano, un pie, eh, ambos pies, ambas manos, la vista, etcétera, también existe una cobertura que te va a ayudar económicamente hablando para que tú puedas hacer frente a ciertos gastos y en caso de muerte accidental, te cubre el doble de lo que tú contrataste. Por ejemplo, si yo contraté $500,000, esos $500,000 me los va a duplicar. Sí, bueno, si yo le puse otra cobertura de $500,000. Si se trata de un fallecimiento en caso de muerte accidental. Y por último, exención de pago de primas por discapacidad. Cuando una persona sufre una discapacidad, también hay una cobertura que te permite que dejes de pagar la póliza cuando te encuentras en ese estado de discapacidad, porque la aseguradora entiende que tú pues no puedes seguir generando la misma cantidad de ingresos. Y bueno, por último, y antes de que le ceda el micrófono a Ani, como residentes, normalmente una persona puede tener una suma asegurada ilimitada. ¿Esto a qué se refiere? Que si tus ingresos llegan a ciertos montos, tú puedes tener una suma asegurada muy alta. O sea, no hay como un límite. Si llega una persona que me dice, yo gano $10 millones al año, yo la puedo asegurar por 100, 200, $300 millones al año. O sea, la suma asegurada es ilimitada. Pero cuando una persona no es residente, hay ciertos topes que te permiten hasta cierto monto asegurarte. Entonces, he visto también mucha gente aquí en Vancouver que, como les decía hace un ratito, tienen una suma asegurada de $250,000. ¿Por qué la tienen? Porque la mayoría de las aseguradoras es el tope máximo que te entrega. Es decir, no tiene la residencia permanente, te puedo topar hasta $250,000. Sin embargo, hay aseguradoras que te cubren por más, te pueden cubrir hasta $500,000, siendo que tú no seas residente permanente.
Entonces, si te toparon a 250,000 y tienes tu suma asegurada de 250, es por eso, porque tu seguro lo contrataron con una aseguradora que está limitando, que es la mayoría. Existen aseguradoras que te pueden dar más y esto lo menciono específicamente para las personas que tienen niños y que realmente dicen, bueno, es que en mi país tenía un poco más de suma asegurada, ¿no? Y bueno, te paso el micrófono, Ani, hablando un poquito acerca de Ani. Ella ahorita les platico un poco más. Inició en la industria en 1998 y regresó en 2019 porque tuvo a sus bebés, los vio crecer, se dedicó a la tarea más difícil que tenemos todas, que es ser mamá. Y actualmente ella es directora ejecutiva también aquí en Experior. Te dejo el micrófono, Ani. Estaba en mute todavía. Gracias, Jessica. Entonces, sí, podemos empezar con la próxima. Tenemos diferentes tipos de seguro de vida aquí en Canadá. Tenemos seguros temporales y seguros permanentes. La diferencia es que los seguros temporales son para cosas, por ejemplo, para pagar su casa, la hipoteca, los estudios de sus hijos o el cuidado de sus hijos, deudas, créditos, porque esas cosas sabemos que, por ejemplo, si yo tuviera niños de 10 años, necesitan por lo menos apoyo por los próximos 10 a 15 años. O para sus estudios, sabemos que, digamos, hasta que tengan 25 años, tengan esa protección. Entonces, es algo que sabemos que un cierto tiempo, después de un cierto tiempo, no se va a necesitar esa protección. Los seguros permanentes son para los últimos gastos, para cubrir su funeral, a pagar los impuestos que se tienen que pagar cuando se muere, incapacidad, y también esos seguros permanentes, muchos tienen la posibilidad de tener adentro ahorros para su retiro, que es algo muy bueno. Empezamos con el term insurance, que es el seguro temporal. El plazo de protección y el pago de las primas es el mismo. Entonces, cada mes voy a pagar la misma suma, no va a cambiar por ese periodo de tiempo. Digamos que ese seguro era para cubrir mi hipoteca. Digamos, me quedan 20 años en pagar mi casa, compro el seguro, 20 años, me van a decir, te va a costar, no sé, $40 mensuales, y siempre va a ser $40 mensuales para esos 20 años. La aseguradora solo paga si falleces adentro de ese periodo de tiempo. Entonces, si es lo que se llama un term 20, que sería a término de 20 años, si en 21 años sigo aquí, bueno, ya se venció el seguro, entonces no me va a pagar. Pero esos seguros son más económicos y es muy alcanzable para todos, para tener esa protección, especialmente en esos años cuando uno tiene hijos jóvenes y más gastos, más personas que están dependientes de nuestro ingreso. ¿Qué sucede cuando vence? Hay diferentes opciones. Cuando vence un seguro temporal, se puede renovar. Cuando se renova, pero ya el pago mensual va a estar más alto, porque digamos que contraté el primer seguro a los 25 años y era un término de 20 años. Ya cuando lo renovo, ya tengo 45 años, entonces ya como soy más grande de edad, el riesgo es más alto para la aseguradora, entonces voy a tener que pagar más. También se puede convertir antes que se vence un seguro temporal,
se puede convertir en un seguro permanente. Y eso es muy bueno porque cuando tenemos un seguro existente que vamos a convertir en un seguro permanente, no nos hacen otras pruebas médicas. No hay cuestionario médico ni nada. Entonces, eso puede ser una muy buena opción si alguien tiene una cobertura temporal y ya tiene problemas de salud y sabe que sería mucho más caro ahorita. No les van a preguntar nada. O también, a veces uno puede ver con otra aseguradora, ver otro tipo de seguro y le puede salir a lo mejor más económico que convertir este seguro que tienen o renovar este. Entonces, lo mejor es de sentarse con su agente de seguros para ver las diferentes opciones, para ver cuál les conviene más. Las ventajas de esos seguros temporales es que tienen un costo bajo y pueden tener una suma asegurada muy alta por un buen costo. Las desventajas es que esos seguros no hay ningún ahorro adentro. Y cuando uno quiere renovarlo, a veces el precio ya subió y para algunas personas puede ser más de lo que pueden pagar mensualmente. Tenemos el seguro Whole Life. Whole Life quiere decir toda la vida. Entonces, ese es un seguro permanente. Este seguro está orientado a proteger de forma vitalicia al asegurado. Perdón, el español no es mi primer idioma. Yo sé que se han dado cuenta. Ese seguro tiene inversiones adentro. Y este seguro se puede pagar o por toda la vida con la misma prima mensual toda su vida, o también pueden seleccionar, yo quiero tanto seguro, pero quiero pagarlo nada más por 10 años o 20 años o hasta los 65 años. Así cuando me retiro, sigo teniendo a mi seguro, pero no tengo que preocuparme de este pago mensual. Pero las inversiones están garantizadas. Hay un mínimo que sabemos ahí. No importa qué pasa con los mercados, tenemos a un mínimo garantizado en las inversiones adentro de estos seguros. En estos seguros permanentes de Whole Life hay dos tipos. Hay participativo y no participativo. La diferencia es el participativo tiene inversiones adentro y la aseguradora te paga dividendos anuales. Esos dividendos tienes opciones. Puedes recibir un cheque cada año o yo personalmente en mi seguro lo reinvierto adentro de mi seguro cada año. Cuando me lo dan, ni me lo dan, nada más me avisan que ya recibí el dividendo y se puso de nuevo adentro de mi póliza. Se puede con ese dividendo nada más ayudar a crecer sus inversiones más o también puede subir la suma asegurada que tienen. Y hay los no participativos. Quiere decir que esos solamente son parecidos a los seguros a término, pero son de toda la vida, pero no tienen ninguna inversión adentro. Las ventajas es que con estos seguros tienen la protección de por vida. Entonces, nunca se van a tener que preocupar que cuando tienen que renovarlo ya va a ser demasiado caro, porque no se va a tener que renovar, porque lo tienen de por vida. Y tiene ese ahorro que está garantizado adentro, como les mencioné. Y uno puede
decidir de pagarlo solamente cuando está trabajando por un cierto periodo de tiempo. Así saben que una vez que se retiran y que baja su ingreso, ya se pagó y nunca se tienen que preocupar y sigue este seguro hasta el final. Las desventajas es que el costo está más elevado, está más alto, porque saben que nunca van a tener que renovarlo. Entonces, no, una vez que lo han contratado, no importa ya qué pasa con su salud en el futuro, porque nunca va a cambiar el precio y tiene esos ahorros incorporados. También otro seguro permanente que tenemos es el Universal Life. Este tiene una cobertura de por vida, pero sus primas son flexibles, porque en estos seguros tenemos una suma asegurada que usualmente es un Term 100, que es un seguro, hoy term quiere decir a término, pero Term 100 quiere decir que nos va a durar hasta los 100 años. Pero no se tienen que preocupar si viven hasta los 102 años, porque aquí en Canadá, si uno vive hasta los 100 años, la aseguradora les va a dar ese dinero de su vivo. Cuando cumple los 100 años, les va a dar el dinero. Entonces, lo pueden gastar como quieren para celebrar sus 100 años o lo pueden invertir y poner a un lado para dejarlo a sus beneficiarios, como ustedes quieren. Su crecimiento de los ahorros adentro de este seguro depende de cuánto uno pone cada mes, porque hay un costo para el seguro, pero también ya se puede, lo que ponemos en extra sobre lo que el costo del seguro es, se va a ir para las inversiones. Sí, también aquí los ahorros no están garantizados porque seleccionamos diferentes fondos en el mercado y depende de los mercados. Entonces, algunos años vamos a ir ganando, otros podemos perder algo, pero mejor está el mercado, más va a crecer su dinero. Pero ese seguro yo lo recomiendo para personas que conocen un poco de las inversiones, que tienen que hablarlo con su agente y ver qué nivel de riesgo tienen para inversiones. Algunas personas entienden los mercados muy bien y saben que sí baja, pero no se preocupen porque saben que si vemos la historia de las inversiones, con el tiempo siempre va yendo subiendo. Pero otras personas se estresan mucho cuando ven que bajan los mercados y ese estrés, bueno, no es agradable. Entonces, a lo mejor ese producto no sería el mejor para ellos. Pero también pueden seleccionar fondos que son más conservadores también dentro de esta póliza. Las ventajas es que tienen primas flexibles. Como les mencioné, hay un costo para el seguro y lo demás lo ponen sobre las inversiones que están adentro. Pero digamos que les pasa algo y unos meses no lo pueden pagar. Pueden comunicarse con la aseguradora y la aseguradora puede agarrar de sus inversiones para pagar su prima mensual unos meses mientras, no sé, si están entre dos trabajos, lo que sea. Pueden lograr diferentes metas porque se puede seleccionar diferentes fondos de inversiones. El rendimiento es variable y, como les mencioné, el cliente puede escoger los fondos en los que quiere invertir. Puede ser en fondos con alto riesgo, bajo riesgo, puede ser una mezcla también. Las desventajas es que, como les mencioné, tienen que tener un mínimo de conocimiento financieros.
y el rendimiento no está garantizado. Hey, para su hipoteca, hay dos tipos de seguros disponibles. Hay el seguro de vida que uno compra para sí mismo, un seguro privado, o también está el mortgage insurance, que se puede comprar a través del banco, a donde sale la hipoteca. Las ventajas de tener su seguro privado es que tú eliges el monto y tú eres el dueño. Entonces, digamos que mi hipoteca está en $500,000. Yo puedo comprar $500,000 de cobertura o más si quiero. Y la cobertura siempre va a ser la misma. Entonces, aunque estoy pagando mi casa y ya en 10 años, 20 años pasa el tiempo, ya debo menos en mi casa. Entonces, ya mi hipoteca está en unos $100,000, $200,000, pero mi cobertura sigue siendo la misma. Y tú decides, tú escoges el beneficiario. Puede ser tu familia y ellos pueden decidir si quieren pagar la casa de un golpe con el seguro o si quieren seguir nada más pagar la hipoteca en pagos mensuales. Ellos pueden decidir. Tú, y como tú eres el dueño, tú puedes decidir cuándo cancelarla o si quieres dejar de pagar la cobertura. Y digamos que nuestras hipotecas podemos renovarlas cada 5 años. Si cambias de banco, ese seguro, como es tuyo personal, sigues teniéndolo. Entonces, se sigue contigo y lo compraste, digamos, cuando tenías 30 años. No vas a tener que renovarlo cada vez que renovas tu hipoteca. Y es personalizado y puedes tener ahí también, dependiendo del tipo de seguro que tienes, ahorros adentro y puede proteger a tu familia y otras cosas, no nada más la hipoteca. Y aquí dice, la selección se hace al inicio. ¿Qué quiere decir eso? Es que con un seguro privado hacen el cuestionario médico y ven todo eso al principio. Entonces, al principio deciden, ok, por lo que vemos, la edad que tienes, la salud que tienes, el estilo de vida, te ofrecemos $1,000,000 por tanto mensual. Y ya sabes, cuando firmas ese contrato, ya a menos que puedan comprobar en los primeros 2 años que fue fraude, estás cubierto. Y te puede ayudar un agente de seguro. Pero los seguros que están con el banco, que se llaman mortgage insurance, el banco escoge usualmente, digamos que mi hipoteca está de $500,000, la cobertura va a ser de $500,000. Pero como voy pagando mi hipoteca, la cobertura va bajando con lo que sobra en pagar en mi hipoteca también. Y el banco es el beneficiario, no su familia. Y cuando se terminan de pagar la hipoteca, se cancela. O si cambian de banco, se vence y tienen que volver a calificar y comprar un otro, pero ya pasaron años, están más grandes de edad, entonces el costo va a ir subiendo. Y solo protege a la hipoteca. Entonces, se paga la casa, que es muy bueno para su familia, pero con un seguro personal privado, su familia puede decidir si quiere pagar la casa de frente o seguir, como mencioné, pagos mensuales. Y con estos seguros, la selección médica la hacen al final, no al principio. Entonces, si cuando llenaron el documento con la persona en el banco que no es un profesional de seguros,
se les pasó algo o no entendieron bien una pregunta y contestaron mal, no les va a pagar la aseguradora cuando lleguen a fallecer. Y eso ha pasado a varias personas. Entonces no tienen esa paz mental de saber que están al 100% seguros, que están cubiertos hasta que fallezcan y bueno, ya, como decimos en inglés, it's too late. Ya no se puede hacer nada. Entonces, gracias por atender y pueden agendar con Jessica o conmigo para tener una reunión sin costo para que podamos ayudarles a hacer su análisis financiero para ver cuál es la suma asegurada ideal para usted, cuál es su NIF, es el número de independencia financiera, que quiere decir cuánto dinero necesitan ahorrar para retirarse a la edad que quieren con el estilo de vida que quieren y para diseñar la mejor estrategia para su caso específico. Muchas gracias, Ani. Fíjate que ahorita que estabas comentando ya para finalizar esta parte de quién es tu agente, ¿no? ¿Estás contratando tu seguro en un banco o lo estás contratando con un especialista? Es como cuando yo siento que me está doliendo el pecho, ¿no? Me duele mucho el pecho, me duele mucho el pecho y se me ocurre ir con la persona que me recomendaron ahí en WhatsApp, que a lo mejor ni siquiera es un médico, porque creo que me va a poder ayudar en lugar de irme a un médico o irme a un hospital porque me está doliendo el pecho. Es súper importante que cuando ustedes tengan un acercamiento con una persona de seguros o con cualquiera, o sea, si estoy contratando para comprar una casa, lo que sea, siempre corroboren que esa persona esté certificada. ¿Por qué? Porque algo que tanto Ani como yo tenemos conocimiento, hay mucha gente que hace este tipo de reuniones y ni siquiera tienen el permiso para poder comercializar. Entonces es muy importante que ustedes siempre corroboren que las personas con las que se están sentando tengan un permiso, no solamente del país para ejercer en seguro, sino también de la provincia, porque hay gente que vende aquí, por ejemplo, o que tiene asesorías aquí en Vancouver cuando sus permisos están en otras provincias. ¿Qué quiere decir? Que lo están haciendo de forma ilegal y bueno, eso es algo que puede llegar a afectarlos mucho. Y ya para terminar, también quería comentarles, hablando acerca un poco del tema de los seguros, para mí el seguro es generar una herencia cuando todavía no hay dinero. Y las personas que tenemos hijos o las personas que tenemos dependientes económicos, nos gustaría dejarles la mayor cantidad de dinero posible a nuestros hijos para que ellos tengan una vida plena, tranquila, por lo menos lo suficiente para cuando ellos son independientes. Y desafortunadamente muchas veces pues no tenemos ese recurso de momento y sí nos causa angustia, preocupación, oye, ¿qué pasa si a mí me llega a pasar algo? ¿Qué pasaría con mis hijos? Y no solo qué pasaría con mis hijos, con mi esposo, sino qué implicaciones tendrían en su vida, ¿no? No solamente el tema de, bueno, pues que se regresen al país, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué pasaría si se tienen que regresar? ¿No? ¿Cómo impactaría emocionalmente? Ha habido casos en los que me dicen, no, bueno, pues si me muero, que mi vieja se ponga a trabajar, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo impactaría que tu mujer se vaya a trabajar? ¿No? ¿Cómo impactaría en su estado emocional, aparte de que perdió al esposo? ¿Cómo impactaría el tener que regresar a trabajar? Y a lo mejor ella dejó, no sé, 20 años de trabajar por estar cuidando a los niños o nunca ha trabajado. Entonces, probablemente el ingreso que tú estabas generando para ella va a ser muy difícil alcanzarlo en un largo plazo. Y lo mismo, digo, hablo de la mujer, pero pasa lo mismo en el caso del hombre, ¿no? Y pues ante todo, muchísimas gracias por haberse conectado. Quiero felicitarlos también porque este tipo de pláticas, hablando de temas de seguro, son muy pocas las personas que se conectan. ¿Por qué? Porque no somos personas previsoras. Nosotros, hablando del ser humano en general, protegemos las cosas materiales, ¿no? Si tengo un celular, bueno, tengo que proteger mi celular porque me salió carísimo. La computadora, no, me salió carísima mi computadora, le voy a comprar su seguro por si se me descompone. O el coche es ley, ¿no? Y como es ley, tengo que contratarlo porque me están obligando. Entonces, si yo ando sin seguro de auto, es así como mucho estrés. Pero muchas veces las personas desafortunadamente no toman conciencia que su vida, que es la máquina que genera dinero, no la tienen protegida. Su salud, que es el recurso más importante que tienen, no lo tienen protegido. Entonces, muchas felicidades por estar aquí
y pues estamos en contacto. Muchas gracias por su tiempo y si no tienen, ya no les di espacio, no sé si tengan alguna pregunta, y estoy viendo aquí en el chat no hay ninguna, pero bueno, si no tienen ninguna pregunta, pues damos por terminada la reunión y estamos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Ani.